Acércate, hijo mío, y te contaré la historia de los humanos. Los humanos son la raza más extendida y diversa de cuantas se encuentran en nuestro mundo. Son capaces de adaptarse casi a cualquier entorno y clima, por lo que encontrarás tribus desde los desiertos más cálidos hasta las tundras más inhóspitas. Incluso hay pueblos enteros viviendo en los desiertos del caos. Si hay algo en lo que la especie destaca, es en lo prolífica que consigue ser, repoblando fácilmente después de guerras, enfermedades y penurias. Es por eso que en cuanto a número son la raza dominante del planeta. Sin embargo, en el resto, pese a tener conocimientos de prácticamente todas las disciplinas, ingeniería, magia, estrategia, realmente no destacan en nada, aunque se les considera buenos comerciantes, granjeros, marineros, magos y guerreros. Fueron la cuarta creación de los ancestrales, tras los hombres lagarto, los elfos y los enanos, y es por eso que tuvieron menos tiempo para tutelarlos y seguramente su desarrollo no haya sido completo. No es raro entonces entender por qué los elfos o los enanos están por encima de esta raza en conocimiento, artesanía y sobre todo resistencia a la corrupción del caos. Para entenderlo mejor, solo hay que pensar que en el momento del colapso de los portales interdimensionales, cuando el caos empezó a brotar de las brechas disformes que quedaron en su lugar, mientras los elfos y los enanos eran razas ya desarrolladas, con grandes civilizaciones mágicas y tecnológicas extendidas por todo el globo, con capacidad incluso para oponerse al caos, los humanos eran una primitiva especie sin lenguaje desarrollado ni conocimientos del metal, que vivía en cavernas en las zonas tropicales. De hecho, apenas quedan muestras talladas o pintadas en la piedra de cavernas realizadas por los primitivos humanos contando estas gestas. Pero con el paso del tiempo, los humanos entraron en contacto con las razas mayores, los elfos y sobre todo los enanos, quienes vieron en ellos unos útiles aliados muy necesarios en la lucha contra el caos. Les mostraron cómo construir casas y fortificaciones, cómo trabajar el metal e innumerables avances más. Los elfos les enseñaron la magia y el gusto por lo artístico. Gracias a eso, han evolucionado cultural y socialmente, de manera que han superado algunas de las razas mayores en varias disciplinas. Los humanos se agrupan en estados, reinos y tribus. Los más importantes son, en el viejo mundo, Estalia y Tilea, lugar de príncipes mercaderes y mercenarios, y Bretonia, hogar de los caballeros del Grial. Al norte se encuentra el Imperio, la nación humana más grande, formada por varias tribus, las más importantes, Éndalos, Teutógenos, Umberógenos y Jutones. Más al norte está Kislev, donde se diferencian los Dolgans, Hospodares, Rosmen y Ungoles. Y todavía más al norte Noska, que suele estar poblada por Hunks, Kurgans, Norses y Toms. Al este, muchas pequeñas tribus y asentamientos considerados los reinos fronterizos, y por último, que no pertenece al continente, por cercanía, Albion, donde también habitan humanos. En Oriente, las más importantes son Katai, Nippon e In. Katai es una cultura milenaria de emperadores dragón, misticismo y magia, pero la distancia hace que apenas nos siguen pequeñas historias de estas tierras. Y por último, al sur, están las tierras de Arabia, Murkhay y Nejecara. Estas dos últimas destruidas hace tiempo. Fue allí donde comenzó la primera civilización humana. Varias tribus humanas procedentes de In migraron hacia el oeste a causa de un cataclismo. Este imperio llegó a controlar desde Tilea hasta las tierras del sur y desde Arabia a las tierras oscuras. Llegó a ser uno de los reinos más grandes de los humanos, y en una era en la que el resto de humanos eran poco más que salvajes. Pero en la actualidad no hay humanos propiamente dichos en aquellas tierras, por lo que te hablaré de ellas más adelante. Bretonia es uno de los reinos más importantes del viejo mundo, rivalizando casi en tamaño y riqueza con el propio imperio. A diferencia de este, tienen un clima más suave, por lo que se cultiva con mayor facilidad. Esta tierra fue antaño colonizada por los elfos, pero la devastación de la Guerra de la Barba contra los enanos hizo que abandonaran las ciudades.
Durante siglos, señores de la guerra pieles verde y humanos, en aquella época igual de salvajes, luchaban entre sí por mantener o expandir sus dominios, hasta la llegada al poder de Giles, de la tribu de los Bretoni. Fue quien unificó a las tribus humanas de la zona y expulsó a los pieles verdes de aquellas tierras, con lo que se acabaría fundando el reino de Bretonia en el año 977 después de Sigmar. Es un reino de caballeros, consagrados a la Dama del Lago, su máxima deidad, que se apareció ante Giles en la víspera de la batalla y lo bendijo dejándole beber del grial. Solo los caballeros más puros de corazón y espíritu podrán tener el honor de recibir esta bendición de la Dama. Es una tierra de duques, campesinos y pastores de ovejas, plato codiciado por lobos, goblins y hombres bestia. Los pastores y campesinos carecen de ningún poder, ya que también carecen de honor para sus gobernantes. Es la única nación que todavía se rige por el feudalismo y valen más los juramentos que la palabra escrita. La jerarquía es muy clara, siendo lo más bajo, después del campesino, el paladín, castellano, marqués y conde. Por encima, caballeros, lores y varones, más arriba los duques y gobernando sobre todos, el rey. Kislev es un gran contraste, es una tierra fría, yerma y con poca vegetación. Largos páramos de hielo llamados oblast rellenan la distancia entre ciudades, y apenas unos pocos bosques donde se esconden orcos, hombres bestia, y existen leyendas de que incluso elfos silvanos. Parte de su población son tribus nómadas, como las de Noska, ya que solo en el sur el clima da un respiro para poder cultivar y pastorear. Se fundó sobre el 1500 después de Sigmar, lo gobierna Sutarina, y es el primer muro de defensa del imperio cuando los dioses oscuros intentan penetrar el viejo mundo, por lo que ambas naciones firmaron un pacto de alianza militar, defendiendo la una a la otra en caso de conflicto con el norte. Y por último, tenemos el imperio, la nación humana más grande y poderosa. Se divide en provincias sobre las que gobierna el conde elector, y el emperador es elegido por los condes electores de entre uno de ellos. Es una tierra cubierta mayoritariamente de espesos y oscuros bosques. Está en continua convulsión, si no por invasores externos, como orcos o guerreros del caos, por propias guerras internas de poder. También se encuentra Silvania, hogar de condes vampiro y no muertos, dentro de los límites del imperio, además de un sinfín de bandoleros, asaltantes de caminos e incluso seguidores de los poderes ruinosos, y así ha sobrevivido durante más de 2500 años, desde la época del dios guerrero Sigmar. Pese a que cada provincia o condado se rige por sus propias leyes y dispone de su propio ejército, el imperio goza de la fuerza conjunta de todos bajo el mando del emperador, firmes creyentes en Sigmar y Ulrich, dioses guerreros, Salia, diosa de la curación, y Mor, dios de la muerte. Los primeros pobladores llegaron sobre el menos 1500, pero no fue hasta el menos 500 que se establecieron como las primeras tribus en la zona. Sobre el menos 250, los enanos empezaron a comerciar y enseñarles herrería y forja, pero los consideraban aprendices mediocres. En el menos 30, el cometa de dos colas presagió el nacimiento de Sigmar, quien 15 años más tarde rescataría al rey enano Kurgan Barbaguero de su cautiverio por una tribu orca, ganándose el Galmara, icónico martillo del que no se separaría jamás. 15 años después, unificará las tribus para crear el imperio, tras aplastar a los orcos en la batalla del Fuego Negro, una vez más junto a los enanos, para acabar desapareciendo en el año 50, tras su marcha al este, dejando a la nación humana más grande como legado. Ni 25 años más tarde, la religión sigmarita empieza a ser de las más profesadas. Tanto es así que se designa al primer gran teogonista de Sigmar, sumo sacerdote de la religión, con derecho a voto en los concilios de Estado. Y así, las ciudades crecieron y prosperaron durante 1000 años. Del 1000 al 1500 aproximadamente, se conformaron las naciones del Viejo Mundo. Cabe destacar la gran plaga negra que se extendió por el año 1111. Junto con ataques Skavens que acabaron con 9 de cada 10 ciudadanos del imperio. Por suerte, la plaga acabó también con el reinado del emperador Boris el Avaro, del que la corrupción era el método de gobierno habitual. Mandred rechaza el ataque Skaven y es proclamado emperador. En 1152, Mandred es asesinado por los Skavens y el imperio sufre una fragmentación al no ponerse de acuerdo en el sucesor. Stirland y Talabeclan se postulan como las candidatas más fuertes y comienzan las trifulcas.
En 1547, el conde de Mindelheim se autoproclama emperador, dando comienzo a la época de los tres emperadores. El imperio se fragmenta y desmorona con el paso de los años. En 1979, los condes electores que no habían reclamado el trono para sí, coronan a Margarita de Marienburgo, de solo 3 años. El resto rechazan el nombramiento y el imperio estaría 400 años sin nadie uniendo las provincias. En 1999, un cometa de piedra bruja se estrella contra la ciudad de Morcia, dejándola completamente en ruinas y haciendo que se llene de mercenarios y bandas en busca del preciado mineral. Del 2010 al 2100, el imperio sufrirá lo que se conoce como las guerras vampíricas, en las que Vlad Bukasty I y Konrad después intentarían conquistar en varias ocasiones sin éxito el imperio. En 2132, Manfred lo volverá a intentar corriendo la misma suerte que sus antecesores. En 2302 comienza la Gran Guerra contra el Caos. 2 años después es coronado el sacerdote guerrero Magnus el Piadoso como emperador, tras derrotar al Caos en la batalla de las Puertas de Kislev, y comienza el resurgimiento y reconstrucción del imperio. Este último pide ayuda a la Subteclis y se fundan los colegios imperiales de la magia. Su reinado se recuerda como uno de los mejores hasta su muerte en 2369. Y por último, en 2502 sube al poder el actual emperador, Karl Frank, conocido como buen general y mejor estadista, y desde que fueran pronunciadas por Magnus, el imperio se ha regido por estas 3 palabras: fe, acero y pólvora.